Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación de medidas con analizadores de redes vectoriales. En esta presentación vamos a ver una primera parte de lo que son fundamentos básicos de parámetros S. Vamos a definir qué son parámetros S, en qué se basan estos parámetros. Después repasaremos lo que es la carta de Smith, que es uno de los principales objetivos de un analizador de redes, medida de impedancias. Y por último, dedicaremos un tiempo a lo que es la calibración o la importancia y tipos de calibración con un analizador de redes vectorial. Vamos a comenzar definiendo lo que es la relación entre ondas incidentes, reflejadas y transmitidas en una línea de transmisión. Para definir esto, podemos asemejarlo o encontrar una analogía de lo que son las ondas luminosas y las ondas de radiofrecuencia. Es decir, si suponemos que nosotros incidimos con una fuente de luz, con un foco, por ejemplo, una haz de luz, sí que es lo que sería nuestro rayo incidente, la luz viajaría sin problema hasta que se encontrara un elemento, una lente, un espejo, cualquier elemento que hiciera que parte de esa luz se reflejara de nuevo hacia el foco y parte de esa luz sería transmitida. Por ejemplo, si nosotros nos situamos frente a un espejo, nosotros nos reflejamos de forma completa en el espejo y por lo tanto la señal incidente en este caso sería igual a la reflejada. Bueno, algo parecido es lo que nos vamos a encontrar cuando nosotros incidimos una onda continua sobre un dispositivo de prueba. En general, todos los analizadores de redes tienen lo que se denomina un generador de onda continua para generar nuestra onda incidente, lo que denominamos o lo que se denomina R en nuestra transparencia. Esta onda incidente, esta onda continua, va a incidir sobre nuestro dispositivo de bajo prueba y en función de cómo sea ese dispositivo, parte de la señal será transmitida a la salida del dispositivo y la señal que no haya conseguido ser transmitida se verá reflejada de nuevo hacia la fuente o hacia la onda incidente. Cuánta potencia de esa señal incidente sea transmitida o reflejada dependerá de la característica de impedancia de nuestro dispositivo bajo prueba. Cuando nosotros incidimos una determinada señal, lo hacemos con una impedancia, en este caso la denominada R sub G, una impedancia característica, que en la mayoría de los casos en instrumentación es 50 ohmios. Esta impedancia la vamos a transmitir esta señal y a la salida vamos a conectar otra impedancia, la de nuestro dispositivo, que aquí denomina R sub C. En función del valor de esta impedancia de nuestro dispositivo, se transmitirá más o menos potencia. Es lo que denominamos la que se denomina la curva de máxima transferencia de potencia. Es decir, la potencia máxima transmitida, cuando se transmite la máxima potencia es cuando la relación entre R sub C y R sub G es 1, es decir, cuando las impedancias son iguales. En este caso, por lo tanto, cuando nosotros conectamos una impedancia de 50 ohmios igual a la impedancia característica de la fuente, es cuando toda la potencia que incide sobre el dispositivo es transmitida y por lo tanto nada o ninguna será reflejada. Pero es verdad que en general podemos decir que una impedancia no solo tiene parte real, sino también tiene parte imaginaria, es decir, parte capacitiva y parte inductiva. En general una impedancia la representamos como R más JX o R menos JX. En el caso de que la impedancia sea una impedancia compleja, es decir, una impedancia con parte imaginaria, la condición de máxima transferencia de potencia se da cuando las impedancias son conjugadas. En general, cuando nosotros transmitimos una señal de radiofrecuencia, la transmitimos a lo largo de una línea de transmisión, a suponer un cable. Si ese cable está adaptado de forma correcta a 50 ohmios, la señal incidente va a viajar sin
ningún problema y ninguna reflexión, sin ninguna señal reflejada, hasta el final de la línea donde conectaremos nuestro dispositivo, nuestra impedancia. Si esa impedancia que conectamos, como en este ejemplo, es Z0, es decir, es igual que la impedancia característica de la fuente, como hemos comentado, no habrá señal reflejada, sino que toda la señal incidente será transmitida en la carga. En este caso es la condición de máxima o mejor adaptación de impedancias en el cual no tenemos señal reflejada. Y esto se corresponde con un punto en el centro de la carta de Smith, que luego veremos más en detalle. ¿Qué es lo que ocurre cuando al final de la línea de transmisión no tenemos una impedancia de 50 ohmios, sino tenemos un cortocircuito, es decir, una impedancia de 0? Bueno, en este caso, como no hay impedancia, no puede haber absorción de energía, no puede haber señal transmitida, por lo tanto, toda la potencia que incide en ese punto se verá reflejada de nuevo hacia la fuente. Es la condición de peor adaptación, se corresponde con un punto en el extremo de la carta de Smith. ¿Qué ocurre cuando la línea acaba en circuito abierto? ¿Vale? Es decir, ¿qué ocurre cuando terminamos en un circuito abierto, es decir, una impedancia infinito? Tampoco en este caso se podrá producir una absorción o una transmisión de energía, de potencia. Por lo tanto, toda la potencia que llega a ese punto se refleja de nuevo hacia la fuente. En este caso, al igual que en el corto, veremos un punto o un valor de impedancia en los extremos de la carta de Smith. La diferencia del corto con respecto al abierto sería la fase con la que se produce esa reflexión. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tenemos una impedancia intermedia, por ejemplo 25 ohmios, 40, 35? Bueno, en ese caso, parte de la señal o de la potencia incidente será transmitida a la carga y parte, la que no consigue ser transmitida, se reflejará de nuevo hacia la fuente. Este es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? En la que no hay una impedancia ideal, ni hay una impedancia 50 ohmios perfecta, ni un corto ni un abierto, sino que hay una impedancia intermedia, lo que provocará que parte de la señal se refleje y parte se transmita. Entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de impedancias complejas, es decir, no solo hablamos de impedancias con parte resistiva, sino también con parte capacitiva o con parte inductiva. Si hablamos de impedancias solo con parte resistiva, pues bueno, aquí no hay desfase entre tensión y corriente, es decir, el valor de impedancia no depende de la frecuencia, el valor de impedancia de resistencia es constante en función de la frecuencia. No ocurre esto cuando hablamos de impedancias complejas. Cuando hablamos de impedancias con parte imaginaria, estos valores de impedancia sí dependen de la frecuencia y pueden ser positivas o negativas. Las impedancias con parte imaginaria positiva son impedancias que tienen un comportamiento inductivo, es decir, son impedancias que se comportan como una bobina. E impedancias capacitivas son las que tienen parte imaginaria negativa y las que se comportan al final como un condensador. En cualquier caso, si nosotros somos capaces de saber la impedancia característica del dispositivo que queremos medir, somos capaces de saber cuánta potencia de la que incidimos se transmite y cuánta se refleja. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de un analizador de redes es representar impedancias. ¿Y cómo representamos impedancias? Pues las representamos en lo que se denomina la carta de Smith. El diagrama de Smith es una representación en dos dimensiones de impedancias, tanto impedancias complejas y no complejas. El centro de la carta de Smith se corresponde con una impedancia de 50 ohmios, es decir, una impedancia igual a la impedancia característica de nuestra fuente. Sería la mejor condición de adaptación. Cuando nosotros visualizamos una impedancia situada en el centro de la carta de Smith. Si nosotros vemos representada una impedancia a los extremos de la carta de Smith, estamos ante una desadaptación completa, es decir, un corto o un abierto.
Estos círculos y semicírculos que vemos en la carta de Smith se corresponden con valores de impedancia con misma parte real o con misma parte imaginaria. Es decir, las impedancias que caen dentro o que representamos dentro de un mismo círculo, los círculos completos que salen del abierto, son impedancias que tienen la misma parte real o misma parte resistiva. En cambio, las impedancias que representamos dentro de los mismos semicírculos son impedancias que tienen la misma parte imaginaria, es decir, Jx. Por lo tanto, cuando nosotros representamos o visualizamos un valor en la carta de Smith, lo que nos va a indicar es un valor de parte resistiva y un valor de parte capacitiva. El centro de la línea horizontal del centro de la carta de Smith se corresponde con una parte imaginaria de 0, fase 0. Las impedancias situadas en la parte superior, en la parte mitad superior de la carta de Smith, son impedancias que se comportan de forma inductiva con parte imaginaria positiva, y las impedancias situadas en la mitad inferior de la carta de Smith son impedancias con parte capacitiva o parte imaginaria negativa. Bueno, la carta de Smith es una representación que tenemos disponible en todos los analizadores de redes vectoriales y nos dan la información de cómo se comporta un dispositivo en función de su impedancia. ¿Cuál es el diagrama de bloques de un analizador de redes? Bueno, un analizador de redes siempre lleva un generador interno para generar y proporcionar la señal incidente. Esta señal incidente vamos a inyectarla a nuestro dispositivo e internamente dispone de un acoplador direccional que separa señal incidente de señal reflejada. Las señales incidentes las vamos a denominar A1 por el puerto 1, A2 por el puerto 2 y las señales reflejadas Bs, B1 la señal reflejada en el puerto 1, B2 señal reflejada en el puerto 2. En función de estas señales incidentes reflejadas y transmitidas, un analizador de redes es capaz de medir los diferentes parámetros tanto de reflexión como de transmisión de un dispositivo. Si medimos relación entre señal B1 y A1, es decir, relación entre señal reflejada e incidente, medimos parámetros de reflexión. Hablamos de parámetros de reflexión cuando hablamos de parámetros como pérdidas de retorno, impedancia, coeficiente de reflexión, parámetros S o ROI. Cuando medimos relación entre señal transmitida e incidente, es decir, entre señal B2 y A1, hablamos de parámetros de transmisión, es decir, ganancias, pérdidas, coeficiente de transmisión, parámetros S21, S12. Todos estos parámetros están basados en relación entre señales incidentes transmitidas y reflejadas y las vamos a poder medir en cualquier analizador de redes. En general, un analizador de redes, en la mayoría de los casos, tiene una característica bidireccional, es decir, que no solo es capaz de generar por un puerto, por el puerto 1, y medir por el puerto 1 y 2, sino que también es capaz de generar por el puerto 2. De tal forma que podremos caracterizar todas las combinaciones de potencias incidentes transmitidas y reflejadas directamente con nuestro dispositivo conectado entre el puerto 1 y el puerto 2. Y a partir de aquí, medir los diferentes parámetros tanto de reflexión como de transmisión de nuestro dispositivo. Si medimos diferencia o relación entre señal reflejada e incidente, lo que medimos es directamente lo que se denomina el coeficiente de reflexión. Es un parámetro que obtenemos a partir de medir la relación o calcular la relación entre esas dos señales en unidades lineales. De tal forma que si nosotros estamos en una condición donde no hay reflexión, es decir, donde tenemos una condición donde nuestra impedancia es igual a la impedancia característica, 50 ohmios en nuestro caso, hemos dicho previamente que la señal reflejada sería 0.
0 entre algo es 0 y por lo tanto un coeficiente de reflexión de 0 se correspondería con una condición de mejor adaptación y no reflexión de potencia. En el caso en el que haya una reflexión completa, es decir, en el caso en el que estemos ante una impedancia de un cortocircuito o un circuito abierto, nuestra señal reflejada es igual a nuestra señal incidente, por lo tanto esa relación en unidades lineales sería de 1. Por lo tanto, cuando hablamos en términos de coeficiente de reflexión, hablamos en términos entre 0 y 1. Nunca estaremos hablando de coeficientes de reflexión mayores que 1. Más que el coeficiente de reflexión, se suele utilizar el parámetro return loss o pérdidas de retorno. Las pérdidas de retorno es el valor logarítmico del coeficiente de reflexión, es decir, es hacer el menos 20 logaritmo del coeficiente de reflexión. En el caso de que no haya reflexión, es decir, una adaptación perfecta, el coeficiente de reflexión es 0, por lo tanto el logaritmo de 0 es infinito. Por lo tanto, cuanto más bajas son las pérdidas de retorno, las return loss, mejor estaremos adaptados. Hablamos de una carga de 50 ohmios, unas pérdidas de retorno de menos 35, menos 40 dB, sería una adaptación muy buena. En cambio, si hablamos de una reflexión completa, donde nuestro coeficiente de reflexión era 1, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto, cuando hablamos de una return loss de 0 dB, estamos hablando de unas pérdidas de retorno muy malas o correspondiente a una reflexión completa de señal. Hay otro parámetro también muy utilizado y derivado de estos, que es el que se denomina ROE, o relación de onda estacionaria, SWR, que está directamente también relacionado con el coeficiente de reflexión. De hecho, es 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Si sustituimos cuando tenemos una reflexión, cuando no hay reflexión, es decir, una adaptación perfecta, el coeficiente de reflexión hemos dicho que es 0, por lo tanto la ecuación de ROE se nos quedaría en un valor de 1. Cuando hablamos de un valor de 1 de ROE, estamos hablando de una condición de adaptación perfecta o 50 ohmios en nuestro caso. En cambio, con un coeficiente de reflexión de 1, 1 menos 1 es 0 y algo entre 0 es infinito. Por lo tanto, cuando hablamos de ROE muy altas, cuanto más alta es la ROE, peor estará adaptado nuestro dispositivo. Bueno, estos serían parámetros de reflexión, todos derivados de lo que sería la señal reflejada entre señal incidente. Si hablamos de parámetro de transmisión, es decir, relación entre señal transmitida e incidente, hablamos de lo que se denomina el coeficiente de transmisión en unidades lineales, pero lo que más se utiliza pues, es este valor o esta relación en unidades logarítmicas. Si esta relación sale negativa, estaríamos hablando de lo que se denominan pérdidas de inserción o insertion loss. Y si nuestro dispositivo tiene ganancia, estaríamos hablando de valores positivos y hablaríamos de ganancia. Entonces, tanto los parámetros de transmisión como los parámetros de reflexión son parámetros disponibles en cualquier analizador de redes, conectando un dispositivo a ambos puertos o a los puertos que tengamos disponible en nuestro analizador. Y a la hora de configurar correctamente la medida, de forma pues, estandarizado lo que se denominan los parámetros S, que no son más que parámetros que relacionan señales incidentes reflejadas y transmitidas en un dispositivo multipuerto. Si hablamos, por ejemplo, de un dispositivo de 2 puertos, como es el caso que vemos aquí en la presentación, tendremos 4 parámetros S disponibles: S11, S22, S12 y S21. Los subíndices indican los puertos por los que se incide y se mide nuestra señal. Es decir, en S11 estaríamos indicándole al analizador que queremos transmitir por el puerto 1 y medir por el puerto 1. Relación entre señal incidente y reflejada en el puerto 1. El S22 transmitiríamos por el puerto 2 y mediríamos la señal reflejada por el puerto 2. El parámetro S21
generaríamos por el puerto 1 y mediríamos por el puerto 2. El parámetro es 1, 2, generaríamos por el puerto 2 y mediríamos por el puerto 1 la transmisión. Es decir, estaríamos midiendo relación entre B1A1, B2A2, B2A1 o B1A2, dependiendo del parámetro S que configuremos en nuestro analizador. Una vez que configuramos el parámetro S que queremos medir, luego ya pasaríamos a configurar si queremos medirlo en formato pérdidas de retorno, impedancia, carta de Smith, ganancias, pérdidas, etc. Esta sería la definición de parámetros S. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte de calibración del VNA, que es una parte muy importante de nuestra medida. Es decir, es muy importante compensar los errores que tenemos en nuestro setup, puesto que no solo vamos a medir amplitud, sino que también vamos a medir fase. Por lo tanto, es importante corregir los posibles errores que tengamos. Podemos distinguir o dividir los tipos de errores en los que son errores estocásticos y errores sistemáticos. Los que corregimos cuando hacemos una calibración de una medida son lo que se denominan los errores sistemáticos, es decir, son los errores debidos a todo lo que es el setup externo que nosotros conectemos en el analizador. Porque los errores estocásticos, que son los errores del receptor, la estabilidad del equipo, la reacción señal-ruido, es decir, todas estas cosas internas, estos errores internos se calibran o ya vienen calibrados con el instrumento. Por lo tanto, los errores que vamos a poder corregir son los errores debido a componentes externas, cables que tengamos conectados en nuestro setup, adaptadores, atenuadores, etc. ¿Qué es calibrar? Bueno, pues calibrar es medir con estándares conocidos. Medir una serie de estándares conocidos y corregir la desviación de los resultados que deberían dar con respecto a los que obtenemos en la medida de calibración. Básicamente, cuando hacemos una calibración de reflexión, calibramos con 3 estándares: Open, Short y Match. Son los estándares de calibración típicos que utilizamos para calibrar una medida de reflexión, en la cual lo que hace el equipo es medir una serie de parámetros S con estos estándares y corregir con respecto a los ideales. Si queremos calibrar lo que es una medida de transmisión, es decir, la medida de S12 o de S21, necesitaríamos un through o una unión de paso entre ambos puertos. Por lo tanto, una calibración completa sería la correspondiente a calibrar el open short match en cada uno de los puertos para calibrar una medida de reflexión y luego un through o unión entre puertos para calibrar la medida de transmisión y poder compensar la atenuación de cables o el setup que tengamos conectado en el equipo. Y una vez que el analizador realiza esta calibración, lo que mide o lo que obtiene es una serie de parámetros S corregidos que cuando nosotros pulsamos aplicar en una calibración, compensa y traslada el plano de calibración o el cero desde los puertos, desde el cual está situado o está calibrado el analizador de redes, hasta el punto en el que hayamos calibrado. ¿Qué son estos estándares? Pues bueno, la definición de estándares básicamente, cuando nosotros iniciamos una calibración, podemos iniciar diferentes tipos de calibración que vienen normalmente nombrados por las iniciales de los diferentes estándares utilizados. Por ejemplo, la calibración más completa y más estándar es la TOSM, que viene derivada de los diferentes estándares de calibración, Through, Open, Short y Match. Cuando nosotros iniciamos estos estándares, al final tampoco son ideales, es decir, tienen unas longitudes eléctricas, unas capacidades, unas inductancias que nosotros podemos insertar en nuestra medida o en nuestro proceso de calibración. Este es el menú típico del inicio de una calibración, es decir, cuando iniciamos una calibración, lo primero que tenemos que decir es qué tipo de calibración queremos realizar. Porque hay muchos en función de si es una calibración completa, si es una calibración en transmisión, solo en reflexión. Por ejemplo, si queremos calibrar los 4 parámetros S, deberíamos realizar una calibración completa o TOSM.
Es decir, aquí calibraríamos tanto con el through, con el open, con el short y con el match. Pero si solo queremos, por ejemplo, calibrar en reflexión, hay calibraciones como por ejemplo la reflexión OSM, en la cual no me pediría el through, que es para calibrar en transmisión, sino que simplemente calibraríamos la reflexión en los puertos. Una vez que seleccionamos el método de calibración deseado, pulsaríamos la tecla Next y pasaríamos a definir el tipo de conector que tenemos en el punto o el plano de calibración. Tipo de conector, género, macho, hembra y kit de calibración con el que vamos a calibrar. Porque cuando elegimos el tipo de kit de calibración con el que vamos a calibrar, el equipo automáticamente compensa, digamos, esas longitudes eléctricas, esas no imperfecciones al final de cada uno de los kits con sus valores típicos. Si tenemos un kit de calibración calibrado, también es posible importar los valores de ese kit. Bueno, una vez que realizamos estos pasos, el siguiente sería ir conectando cada uno de los estándares hasta completar la calibración. Y una vez completada la calibración, pulsaríamos Apply o Aplicar. Automáticamente en nuestra medida veríamos la palabra Cal, que nos indicaría que nos está tomando en cuenta o teniendo en cuenta esta calibración y por lo tanto podríamos pasar a realizar la medida de forma correcta, una vez compensados nuestros cables, adaptadores y demás. Una vez que hemos acabado la calibración, no deberíamos cambiar el rango de frecuencias, puesto que entonces perderíamos la calibración realizada. Y bueno, a partir de aquí viene una serie de transparencias en las que vemos o definimos los diferentes tipos de calibración que vemos en los analizadores de redes y los componentes que la forman, ¿no? La TOM, por ejemplo, estaría compuesta por el Through Open Match. Y luego hay unas calibraciones más avanzadas que en vez de utilizar estos estándares, pues utilizan líneas de reflexión o utilizan cargas deslizantes o impedancias que no son fijas y demás. Pero esto está más pensado para aplicaciones más avanzadas. Aquí vemos un resumen de los tipos de calibraciones disponibles con las diferentes precisiones que nos dan. Si hacemos una calibración total de todos los puertos y todos los estándares, vamos a obtener una precisión de medida mayor que si hacemos una calibración parcial. ¿Es importante calibrar? Por supuesto, porque si nosotros no calibramos, vamos a obtener en primer lugar valores de pérdidas sin compensar todo ese setup de medida, cables, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener unos valores de pérdida menores o mayores, perdón. Y adicionalmente, si no calibramos, vamos a tener una medida con cierto rizado debido al final a la característica de los cables. De tal manera que si calibramos, vamos a tener una medida más plana, más suave, con menos rizado en general, debido a esos efectos de directividad que no hemos tenido en cuenta y de adaptación en el dispositivo. ¿Qué diferencia hay entre si comparamos o si calibramos, perdón, con un tipo de calibración o con otra? A ver, estamos hablando de unos valores pequeños, unas desviaciones en torno a 0, en cualquier caso, menos de 0,1, ¿vale? Pero si estamos hablando de que necesitamos o requerimos altas prestaciones en cuanto a precisión de medida se refiere, es importante realizar una calibración completa. Kits de calibración hay muchos, dependiendo del tipo del rango de frecuencias y también del tipo de kit. Hay kits de calibración manuales, como este que vemos aquí, de precisión, y hay kits de calibración automáticos, que se conectaría directamente en los puertos del analizador y toda la medida sería automática. O sea, toda la calibración, el proceso de calibración se haría de forma automática. Bueno, es importante hacer un pequeño paréntesis a lo que son los tipos de conectores que nos vamos a encontrar tanto en
equipamiento, como en cables, como en kits de calibración, etc. Al final lo que nos marca el tipo de conector es el rango de frecuencias de medida. Es decir, cuando estamos hablando de un conector tipo N, estamos hablando de frecuencias hasta 18 GHz. Si tenemos que aumentar y subir a 26,5, ya estaríamos hablando de un tipo de conector 3,5. Si seguimos subiendo en frecuencia, 40 GB, el tipo de conector es 292. Y ya por encima estamos hablando de diámetros más pequeños, 2,4, 1,85 hasta 67 GB. O incluso hay el conector 1 milímetro coaxial hasta 110. Por encima de aquí ya estaríamos hablando de frecuencias de guía de onda. Es muy importante que al final cuando hagamos un setup, tanto con equipo, cables, adaptadores, kits de calibración, etcétera, que todo vaya en el mismo tipo de conector. Hay muchos que no son compatibles unos con otros, por lo tanto, si conectamos un tipo de calibración, un tipo de conector distinto, en el equipo, en los conectores, directamente el conductor se abre y se estropea. Por lo tanto, es muy importante trabajar siempre con los tipos de conectores adecuados. Bueno, aquí vemos el aspecto físico que tienen los conectores, que muchas veces tipo N es más fácil de identificar, pero cuando hablamos ya de 3,5, 92, 2,4, 1,85 es algo más complicado. También es importante, sobre todo cuando hablamos de frecuencias elevadas, pues que el alineamiento de los conectores sean correctos y bueno, pues utilizar llaves dinamométricas para apretar el conector de forma correcta y no dañarlos. Por supuesto, cualquier empeoramiento debido a que los conectores no estén limpios o almacenarlos de forma incorrecta, que estén sucios, que haya partículas o restos metálicos contaminantes, influye, por supuesto, en el resultado final. Y nunca trabajar con conectores dañados en el sentido de que nunca estén el conductor interno desplazado ni abierto, porque esto al final daría lugar a una medida incorrecta y a un daño, en este caso, al conectarlo a nuestro analizador. Bueno, y por último vamos a pasar a una aplicación cada vez más extendida de lo que son los analizadores de redes vectoriales, que son medidas en el dominio temporal. Es decir, hasta ahora toda la medida de parámetros S la hemos visto en el dominio de la frecuencia, pero también una aplicación muy típica es utilizar analizadores de redes para caracterizar en el dominio del tiempo posibles discontinuidades. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, utilizar un analizador de redes para medir distancia al fallo, utilizarlo como si fuera un ecómetro, por ejemplo, para medir fallos o posibles reflexiones y saber a qué distancia se encuentran dichas reflexiones. Bueno, pues para este tipo de cosas lo que se hace es una medida temporal en el dominio del tiempo. Y como sabemos, el dominio del tiempo está relacionado con el dominio de la frecuencia mediante la transformada de Fourier. Por lo tanto, lo que hace un analizador de redes cuando hace el dominio del tiempo es calcular la respuesta impulsiva o la respuesta temporal mediante la transformada inversa de Fourier del dominio de la frecuencia. Aplicación típica, pues caracterizar con la respuesta impulsiva un cable, por ejemplo, las discontinuidades de un cable. Es decir, incidimos una determinada señal en un cable, medimos el tiempo que tarda en volver las diferentes reflexiones y representamos en el tiempo dichas reflexiones mediante picos de señal o picos de reflexión. Muchos de los analizadores de redes no solo me permiten visualizar o enviar impulsos, sino que también podemos ver lo que se denomina la respuesta al escalón. Pues, por ejemplo, para ver desadaptaciones de impedancias, bueno, pues básicamente lo que se envía es un valor constante, es un step, digamos, en lugar de una señal continua. Tanto la respuesta al escalón como la respuesta impulsiva están relacionadas mediante la respuesta al escalón, digamos que es la integral de la respuesta impulsiva. Y al final lo que obtendremos en un analizador de redes pues es una visualización como esta, en la cual obtengo distancia en el eje horizontal
y pérdidas de retorno en el eje vertical. De tal forma que en el momento en el que hay una señal reflejada, yo la vería visualizada como un pico de reflexión en nuestro display. Cualquier discontinuidad debido a no solo una rotura de cable, sino pues una desadaptación debido pues, a que el cable esté doblado o que haya una transición mal conectada. Todo este tipo de discontinuidades las podríamos identificar con una medida en el dominio del tiempo o distancia en un analizador de redes. Una vez que hemos identificado estas discontinuidades, podemos pasar a un proceso de enventanado, es decir, un proceso de filtrado. Podemos, una vez que hemos identificado nuestras discontinuidades en el tiempo, establecer dos líneas verticales que lo que hagan es filtrar o eliminar todo lo que son las discontinuidades fuera de esa ventana. Y una vez que hemos activado esa ventana, volver a pasar al dominio de la frecuencia si quisiéramos para ver cuál sería el efecto, en este caso, de hacer una FFT sobre una señal del dominio del tiempo en ventana. Pues para eliminar reflexiones, para adaptar redes, etc. Bueno, hasta aquí la presentación de lo que es la parte de analizadores de redes vectoriales. Y voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver en la siguiente presentación del taller de medidas o práctica de medidas. En la parte práctica vamos a utilizar un analizador de redes vectorial, el ZNL, un kit de calibración, un par de cables y un filtro paso banda. Un filtro paso banda del cual vamos a medir sus parámetros S. Entonces, en primer lugar, vamos a realizar el proceso de calibración, un proceso de calibración completo, TOSM, en el que vamos a calibrar con todos los estándares de calibración en ambos puertos y con el through. Posteriormente vamos a pasar a caracterizar los parámetros S del filtro, los 4 parámetros S. Y por último, vamos a pasar a hacer una medida del dominio del tiempo. Es decir, vamos a localizar posibles fallos en un cable y vamos a ver cómo veríamos diferentes reflexiones en el dominio del tiempo. En la primera práctica de calibración, pues vamos a trasladar el plano de calibración desde los puertos hasta el final de los cables de medida que vamos a utilizar para poder realizar a posteriori la medida de nuestro filtro. Y vamos a utilizar el kit de calibración que vemos en la presentación. En la segunda práctica vamos a medir los parámetros S, los 4 parámetros S, tanto transmisión como reflexión de nuestro filtro. Y vamos a comparar la medida del filtro calibrada a sin calibrar. Y por último, vamos a hacer una medida temporal en el cual con varios cables vamos a ir identificando longitudes de cables y discontinuidades. Bueno, hasta aquí la presentación de analizadores de redes. Muchas gracias.